Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí con nuestro amigo José Manuel Frías para hablar sobre el tema misterios religiosos. Cedemos la palabra. Hola, José Manuel. Hola, ¿qué tal? La verdad es que es un placer hablar siempre de misterios y en particular el tema del misterio religioso es algo que siempre me ha interesado y yo creo que es porque lo contemplo de una manera diferente al resto de la gente, ¿no? Quizá la persona que investiga un caso religioso se queda simplemente en ese concepto y yo muchas veces me he dado cuenta de que detrás del misterio religioso hay otras cuestiones, ¿no? Hay muchos milagros que yo considero que están relacionados, por ejemplo, con el campo de la ufología, aunque parezca muy extraño. Y con esto me refiero a investigaciones que he realizado sobre, por ejemplo, la típica ermita que se erige en un lugar determinado porque se supone que ha habido una aparición mariana o porque se supone que ha bajado una luz extraña del cielo que en su momento vinculaban con fenómenos religiosos, pero que cuando lo contemplas desde el prisma de la ufología, te das cuenta de que esos seres que bajaban del cielo y esas luces que bajaban del cielo, sencillamente estaban mal interpretadas, ¿no? Porque en otras épocas no existía la ufología, que es una materia absolutamente reciente, de mediados del siglo XX, y luego que siempre se barría para casa. Entonces, cualquier tipo de fenómeno que tuviera que ver con el cielo, cualquier tipo de fenómeno lumínico, pues se consideraba un fenómeno vinculado con la Iglesia, ¿no? Por eso me gusta tanto los milagros religiosos, porque más allá de el posible concepto de religiosidad, a veces nos encontramos también con el mundo de los ovnis. Y por eso siempre me ha interesado. Es una cuestión que a priori puede parecer muy pesada, puede parecer muy aburrida, pero desde luego no lo es. Ana, micrófono. Alrededor de barrer hacia la iglesia y hacia la comercialización, que muchas veces traería consigo todo aquello, claro. Sí, claro, eso siempre ha estado presente, ¿no? Porque, fíjate, yo por una parte pienso que las grandes multinacionales religiosas, ¿no? Tal y como conocemos las religiones que nos rodean, evidentemente, yo creo que han tenido primero un origen diferente del que creemos, ¿no? Yo sí pienso que el origen de las grandes religiones tiene que ver con la ufología, pero es cierto que donde le mete la mano el hombre, todo se desmejora, ¿no? Y por supuesto, el comercio ha estado siempre de fondo y, bueno, todo el daño que se ha causado. Ha habido más muertes por religiones que por cualquier otro tipo de cuestiones, ¿no? Y en ese sentido coincido contigo. Pero dentro del campo de los milagros religiosos me ha gustado muchas temáticas diferentes, o sea, no todas tienen relación evidentemente con la ufología. Muchas parece que sí, que tienen que ver con otro tipo de conceptos, ¿no? Y luego también los místicos de la Iglesia, que siempre me han interesado porque son personajes que en momentos determinados han demostrado que tenían unas capacidades especiales, ¿no? Si os parece, podemos, por ejemplo, comenzar con un caso que para mí es absolutamente sorprendente. Porque, claro, cuando hablamos de milagros religiosos, muchas veces es pues la persona que se acerca a una figura de un Cristo, de un santo, de una virgen, y le pide por su salud o le pide que le toque la lotería o lo que sea, ¿no? Hablamos de pequeñas cositas. Pero hay un caso que creo que os va a sorprender. Es un caso que ocurre en el siglo XVIII, en un pueblecito que se llama Jerez del Marquesado, en Granada. Resulta que una madrugada hay una tormenta muy fuerte, ¿no? Una tormenta que provoca rayos tan potentes que estaban causando que algunas casas se vinieran abajo, que los techos se empezaran a caer. Bueno, Francisco de Moya, que era el cura por aquel entonces, decide tocar las campanas y toca las campanas para congregar a la gente de la iglesia, o sea, para que aquellos que estaban en sus viviendas, que eran lugares poco seguros por el tema de los rayos, acudieran a la iglesia, que era un edificio evidentemente más recio, un edificio con los muros más gruesos y por lo tanto un sitio mucho más seguro. Bueno, la gente empieza a acudir esa madrugada en plena noche debajo de la lluvia a la iglesia, todo el pueblo, o sea, allí estaban los ciudadanos normales y corrientes, y estaba el médico, y estaba el carpintero, y estaba el zapatero, todas las personas que habitaban allí. De pronto hay un rayo extraño, y digo extraño porque hace unos movimientos que no son muy normales. Es un rayo que entra por el campanario, empieza a bajar por él,
Y cuando llega a la nave, delante de todos los presentes, empieza a hacer daño el rayo a elementos litúrgicos, religiosos. O sea, el rayo impacta contra un paño de la Virgen, impacta luego contra un dedo del niño Jesús y se lo arranca, y finalmente termina hincándose a los pies de una figura religiosa. O sea, ya el rayo de por sí tuvo un comportamiento que no era muy normal y no sabría explicarlo. Pero lo más interesante vino después. O sea, después resulta que el cura, pensando que puede haber algún rezagado que todavía estuviera en su casa, decide tocar las campanas de nuevo. Pero en vez de subir él, suben 3 niños. Él manda a 3 niños a que toquen las campanas en la parte más alta del campanario. Aquellos 3 niños suben y mientras uno está tocando las campanas, resulta que cae otro rayo. Ese rayo impacta contra uno de los niños, contra Bartolo, le impacta en la espalda y por supuesto el niño queda completamente electrocutado y la onda expansiva afecta a los otros 2 niños y los 3 caen muertos en el suelo. Claro, la familia, los padres desde abajo habían escuchado el ruido ensordecedor de ese rayo y rápidamente suben a por los niños. Los bajan, los ponen allí sobre el suelo de la nave. Imaginaos la situación, ¿no? Todo el pueblo contemplando cómo 3 niños han muerto por el impacto de un rayo. Por supuesto, intentan hacerlos volver a la vida de alguna manera, por si todavía estaban moribundos, pero no, los 3 niños habían fallecido. El médico del municipio estaba allí presente y confirmó la muerte. Bueno, no queriendo aferrarse a esa triste realidad, lo que hicieron los padres es coger a los 3 niños y ponerlos a los pies de la imagen de Nuestra Señora de la Purificación, una virgen que era un poco la imagen prioritaria de este templo y que era muy querida por la gente. Y ocurre de pronto lo imposible. O sea, la Virgen de pronto se ilumina, sale un rayo de luz desde la Virgen hasta el cuerpo de los niños, o sea, como si ese rayo estuviera de alguna manera ocupando el espacio en el que los niños estaban en el suelo. Y en ese momento ocurren 2 cosas curiosas. Primero, los niños vuelven a la vida, o sea, habían fallecido y vuelven a la vida. Hablamos, por lo tanto, de un milagro religioso que no es la señora que va a pedir a la imagen del Cristo salir viendo una operación. O sea, estamos hablando de 3 niños que resucitan. Y de pronto, como si la Virgen hubiera absorbido la energía del rayo, su rostro se vuelve negro, se vuelve oscuro. O sea, desde ese momento y hasta hoy día no es conocida, o sea, todavía recibe el nombre de Nuestra Señora de la Purificación, que es su advocación, pero es conocida como la Virgen de la Tizná, porque su rostro se tiznó completamente. Bueno, imaginaos, claro, la sorpresa, los padres contentísimos, pero el cura que estaba allí presente, Francisco de Moya, entendió que había ocurrido un milagro, entendió que lo que había pasado no era normal y por lo tanto tuvo una genial idea, que era coger una especie de blog y apuntar en ese blog, contar toda la historia y firmarla tanto él como otros personajes importantes que estuvieron allí. Con lo cual ese manuscrito que todavía se conserva en la sacristía de la iglesia, para mí es un acta notarial del milagro. O sea, no es lo mismo que te digan, no, es que hace 300 años cuentan que hay unos niños que resucitaron, ¿no? Que eso puede ser la memoria popular. Es que aquí tenemos un libro y por lo tanto ya no es una leyenda, no es un mito, no es una tradición, es una historia, porque aparece reflejada en un libro con los datos de personajes importantes que han pasado por allí, que estaban en ese momento, ¿no? Por eso yo creo que es un caso alucinante y bueno, ahí está la Virgen de la Tizna, que por supuesto es muy querida por la gente en Jerez del Marquesado, en este pueblecito. Así que para mí es el milagro religioso más impresionante que he conocido, porque ya te digo, no es cualquier cosa. Estamos hablando de la resurrección de 3 niños ante la intermediación supuesta de la Virgen, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurrió allí? ¿Es la Virgen la que salvó a los niños? ¿Es Dios el que los salvó? No lo sé, pero la verdad es que tuvo que ser impresionante estar allí presente y ver cómo ese rayo de luz surge de la Virgen. Por eso, para los que sean amantes de los milagros religiosos, recomiendo visitar Jerez del Marquesado. Recomiendo, por supuesto, ponerse delante de esta imagen de la Virgen, conociendo esta historia, porque es una forma de verla con otros ojos, ¿no? De verla con ese prisma del misterio y luego ver el manuscrito, ¿no? Que siempre, por lo menos yo siempre que he estado allí, el cura, el encargado, no tiene ningún problema en llevar a la persona a la sacristía y enseñarle esa vitrina donde detrás está como elemento preponderante este manuscrito, ¿no? Resurrección de 3 niños a manos de la Virgen. Imaginaos, no es cualquier cosa. ¿Conoces algún libro o algo, José Manuel, donde podamos leer sobre así historias? Bueno, ese libro, ese manuscrito nunca se ha
digitalizado, que sería lo bueno. O sea, estaría bien que lo escanearan completamente y que pudiera ser contemplado por cualquiera, ¿no? Pero no, o sea, el manuscrito está allí, se conserva, pero no se ha digitalizado, con lo cual el que quiera verlo tiene que acudir a la iglesia. Creo que en uno de mis libros, no sé si fue en Granada Misteriosa, me parece que cuento la historia, pero claro, no transcribo todo lo que es el manuscrito. Yo debo tenerlo por alguna parte en lo que son fotografías, eso sí, le hice una foto a cada página, pero creo que sería interesante el poder hacer una digitalización del libro para que cualquier persona interesada pudiera verlo sin necesidad de visitar Jerez del Marquesado. Pero merece la pena ir al pueblo, aunque sea simplemente por estar delante de un manuscrito único, ¿no? Y además esta historia, lo curioso es que yo me entero de ella no por una visita previa al pueblo, porque es verdad que yo cuando me entero de las historias es porque suelo ir a los lugares, voy de vacío, o sea, voy a la deriva y pregunto a la gente por historias y me entero. Esto fue cuando yo estaba dando una conferencia creo que en Alaurín de la Torre, hace muchos años, y bueno, hay un señor que se me acerca, que es de Jerez del Marquesado, y me la cuenta, ¿no? Con lo cual fue una coincidencia curiosa, ¿no? Que yo diera esa conferencia y que esta persona acudiera, ¿no? Hay veces que cuando doy una conferencia o realizo una ruta de misterio, la gente me cuenta cosas. Es verdad que el 90% de las cosas son poco importantes porque son vivencias particulares en su vivienda o que han sentido esto o lo otro, pero de vez en cuando me dejan alguna perla, alguna historia de la cual luego tiras del hilo y la verdad es que te encuentras con casos muy curiosos, ¿no? Casos que he incorporado a algunos de mis libros, como creo que es el caso de Granada Misteriosa, si no me equivoco. Auténtico regalo, sí, señor. Sí, desde luego. Y bueno, dentro del tema de los milagros religiosos, fijaos, hemos hablado de un milagro como tal, ¿no? Pero os decía antes que también me gusta mucho la vida de los místicos, ¿no? Y hay un personaje al que le tengo mucho aprecio, y yo llegué en su momento a escribir un libro, una biografía sobre él, que es Fray Leopoldo de Alpandeire, muy, muy querido por la gente, sobre todo provincia de Málaga y provincia de Granada, pero claro, yo creo que en toda España lo quieren, y en Latinoamérica. Es un hombre que su fama se ha extendido por muchos lugares, ¿no? Y me gusta su vida porque también está rodeada de milagros, ¿no? Primero porque era un personaje, era una buena persona, era un hombre bueno. Yo creo que eso es lo mejor que puede aparecer en la biografía de cualquier persona, es ser buena gente y sobre todo dedicar su vida a los demás, ¿no? Porque siempre lo digo, yo creo que el mayor milagro en la vida de Fray Leopoldo, al igual que en la vida de muchos otros místicos, es que son personas que han dado su vida por los demás. Y eso es un milagro porque es poco habitual, ¿no? Vivimos en un mundo donde nadie se preocupa por nadie, ¿no? Pero además en su vida han pasado acontecimientos asombrosos, ¿no? Y yo en esa biografía que hice no solamente cuento un pequeño retazo de su vida, sino también de ese tipo de milagros. Y, por ejemplo, si tuviéramos que hacer un retazo de la vida de Fray Leopoldo, empezamos ya con un curioso enigma, ¿no? Y es el momento de su nacimiento. Sobre todo la gente entendida en simbología, la gente entendida en tema de numerología, dicen que hay algo extraño detrás del nacimiento de Fray Leopoldo, porque él nace un 24 de junio del año 1864, a las 12 de la noche. O sea, nace en plena noche de San Juan, que era una noche mágica antes de que naciera San Juan Bautista. O sea, ya en épocas paganas era una fiesta, digamos, antes del cristianismo era una fiesta pagana que celebraba el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Lo que pasa es que luego se cristianizó, ¿no? Pero ya era una fiesta que celebraba, por lo tanto, el triunfo del bien sobre el mal. Y entonces se dice que Fray Leopoldo nace justo a las 12 de la noche de esa noche de San Juan, porque era un hombre que vino al mundo a arrojar luz a los demás. Es el día con más luz del año y él vino a arrojar luz a los demás. Y nace en un pueblecito que es Alpandeire, un pueblecito muy pequeño, un pueblo malagueño, que es peatonal. O sea, tú llegas allí, aparcas a las afueras y tienes que hacer el recorrido andando. Y bueno, nace con el nombre de Francisco Tomás, lo de Fray Leopoldo vendría mucho después. Y bueno, ya desde pequeño se veía que era un niño diferente, era un niño muy preocupado por cualquiera que tuviera algún tipo de necesidad, ¿no? Él siempre se preocupaba por los niños huérfanos y por la gente enferma y por los ancianos que después de estar toda una vida levantando una familia, luchando por levantar una familia, se hicieron viejos y fueron abandonados por los suyos. Todo eso le preocupaba mucho. Y se ve que su mente estaba completamente enfocada a la religiosidad, porque a él cuando le preguntaban qué quiere ser de mayor, él contestaba una cosa muy rara. Yo nunca he escuchado a un niño decir eso. Él decía, yo de mayor quiero ser fraile. Claro, cuando tú escuchas a un niño con 8 años diciendo de mayor quiero ser fraile,
es bastante raro, ¿no? Y bueno, en Alpandeire es donde él empieza a trabajar muy pronto, a muy temprana edad, porque en la casa hacía falta mano de obra. Sé que hoy sería impensable, ¿no? Un niño con 8 o 9 años trabajando en el campo, pero en ese momento hacía falta. Entonces él iba al colegio por las tardes, porque por la mañana se tenía que levantar a las 5 e ir al campo para trabajar y para sacar a pastorear las ovejas y todo aquello, ¿no? Y bueno, allí fue creciendo y ocurre su primer milagro cuando tenía apenas 10 años, ¿no? La madre lo manda a comprar aceite a la tienda, una tienda cercana, allí todo está cercano, todo está a la mano, y el niño lleva una alcuza para meter el aceite y lleva 2 reales en el bolsillo para comprarlos. Bueno, de camino a la tienda se cruza con una comitiva capitaneada por el sacerdote del municipio, porque el cura estaba pidiendo donativos para las ánimas del purgatorio. Entonces, claro, tenemos que imaginarnos un niño muy religioso que de pronto escucha ánimas del purgatorio y lo primero que hace es meter la mano en el bolsillo, sacar los 2 reales y los echa en el cepillo que llevaba el cura, ¿no? En la hucha que llevaba el cura. Y se va para casa. Bueno, cuando llega la madre le reprende, ¿no? La madre le dice, oye, ¿por qué has echado el dinero en el cepillo del cura si somos una familia pobre y nos hace falta el dinero? Pero por si acaso el niño estaba mintiendo o estaba bromeando, a pesar de que hablamos de un niño que era muy obediente, que era un niño muy responsable, que nunca mentía. Pero bueno, la madre le registra los bolsillos por si acaso y aparecen los 2 reales. Claro, 2 reales que había echado en el cepillo del cura. Por lo tanto, yo no sé qué pensó la madre, pero sobre todo no sé qué pensó aquel niño, Frasquito, como le decían en el pueblo, porque él era consciente de que esos 2 reales habían regresado a su bolsillo, ¿no? Yo creo que fue el primer acontecimiento extraño dentro de la vida de Fray Leopoldo, ¿no? De aquel niño que se dio cuenta de que estaba rodeado por algún tipo de halo especial, ¿no? Bueno, él va creciendo allí en el pueblo. Llega un momento en el que hace un viaje a Ronda para asistir a la beatificación de Diego José de Cádiz, del beato Diego José de Cádiz, y es en el momento en el que descubre a los frailes capuchinos, a la orden de los capuchinos, y se queda enamorado de la orden. Él dice que quiere ser un fraile como ellos, y por lo tanto presenta una solicitud. Esa solicitud, o sea, cuando tú presentabas una solicitud, llegaba a la central de Sevilla y te tenían que responder si te aceptaban o no te aceptaban. Pero lo curioso es que su solicitud no recibe respuesta ninguna. Bueno, pasan 2 años aproximadamente, presenta una segunda solicitud, tampoco recibe respuesta y por lo tanto él siempre pensó que el demonio había metido los dedos para que no se pudiera convertir en fraile, ¿no? Pero bueno, presenta una tercera solicitud, lo aceptan finalmente, se marcha a Sevilla, allí es donde le ponen el nombre de Fray Leopoldo, que además él siempre dijo que le había sentado como un jarro de agua fría, porque, hombre, hoy día decimos Leopoldo y nos viene a la cabeza la imagen de ese anciano con barbas blancas, ¿no? Ese abuelo que todos hubiéramos querido tener. Pero claro, en aquel entonces Leopoldo hay que reconocer que era un nombre raro en el santo. En realidad él no le gustó un pelo, pero bueno, lo aceptó. Y de Sevilla fue dando el salto por diferentes, vamos a decir, conventos, pero lo hizo por un asunto muy gracioso, y es que él, claro, llevaba 31 años trabajando en Alpandeire, o sea, él era trabajando en la tierra de Alpandeire. Se puede decir, yo creo que en toda España no había un hortelano como él. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Cuando en cualquier convento de Andalucía se estropeaba el huerto, pedían prestado a Fray Leopoldo. Entonces, Fray Leopoldo iba un tiempecito allí, 2, 3 semanas, y bueno, convertía el huerto estropeado en un paraíso. Y así fue dando saltos de un sitio a otro. Finalmente recaló en Granada, en el convento de los capuchinos de Granada, y allí estuvo el resto de su vida. Estuvo 50 y tantos años. Él se enamoró de Granada. Granada se enamoró de él, por supuesto. Y allí ocurrieron varios milagros. Os voy a contar solamente un par de ellos porque, imaginaos, si tuviéramos que contar todos, estaríamos aquí días, ¿no? Porque ha tenido una vida muy, muy curiosa. Fijaos, el caso de un hombre que un día va montado a caballo, va por el campo, y de pronto pierde el equilibrio y cae al suelo y se da con una piedra en la cabeza, se fractura el cráneo. Bueno, lo ponen sobre la cama, o sea, la familia se lo lleva a casa y lo ponen sobre el camastro y llega el médico. Y el médico, cuando ve cómo está este señor, dice que va a morir en cuestión de minutos o de horas, porque está ya al borde de la muerte. Pero claro, el médico se tenía que marchar a hacer otras gestiones y no podía firmar el certificado de defunción porque no se había producido la defunción. Entonces lo que hace es rellenar el certificado a la espera solo de poner la hora y poner la firma.
y deja el certificado sobre la mesa y se marcha diciendo que va a regresar en un par de horas para firmarlo. O sea, el pronóstico del moribundo era que iba a fallecer muy pronto y se va. Bueno, entre medias aparece Fray Leopoldo y pega en la puerta para pedir donativos, porque él en Granada era un fraile limosnero, él recorría las calles pidiendo limosna, ¿no? Pues Fray Leopoldo pega en la puerta, le dan la limosna, pero ve a aquel enfermo sobre la cama y pregunta qué ha pasado y se lo cuenta. Bueno, se acerca a la cama, pone la mano sobre la cabeza del enfermo, del moribundo, y dice algo así como, tranquilo que te vas a poner bien. El moribundo no responde porque está inconsciente, está al borde de la muerte, y se marcha Fray Leopoldo. Bueno, un tiempo después llega el médico, como había prometido. Y claro, imaginaos la situación de este médico cuando entra esperando encontrarse un muerto sobre la cama y se encuentra al tío sentado en la mesa inflándose de comer. Entonces se queda alucinado, ¿no? Y pregunta, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Y la familia le responde, es que ha venido Fray Leopoldo. ¿Y sabéis lo que responde el médico? El médico dice, ah, bueno, entonces no me digan más. O sea, incluso los médicos eran conscientes de la fama de milagrero que tenía Fray Leopoldo, fama de la cual él huía siempre, pero le acompañaba a todas partes, ¿no? Y hay un milagro todavía más raro. Bueno, este es raro, o sea, estamos hablando de un señor que iba a morir y que al final, pues casi, no resucita, pero casi resucita, ¿no? Pero era un señor que una madrugada discute en casa con su esposa y su esposa discute con él y se tiran trastos a la cabeza y se insultan. El señor decide irse a la casa para esperar a que a él se le bajen los humos y a que su mujer se le baje los humos también. Y se mete en una taberna y se pone a beber muchísimo. Claro, borracho como estaba, empieza a arrepentirse. Él siente que ha sido demasiado brusco con su esposa y por lo tanto decide confesarse. Pero claro, confesarse a las 4 de la mañana es imposible, ¿no? Están todas las iglesias cerradas. Entonces, borracho va por la calle pegando tumbos y de pronto se tropieza con el convento de los capuchinos y pega en la puerta. Se pone a pegar, a porrear la puerta. Y el que abre es Fray Leopoldo, porque era el que estaba más cerquita del portón principal, él dormía muy, muy cerca. Total, este hombre le cuenta su problema, mire usted, quiero confesarme porque he sido muy agresivo con mi esposa y tal. Y claro, Fray Leopoldo se queda un poco a cuadros porque en los conventos no hay curas, en los conventos hay frailes, o sea, no te pueden confesar en un convento. Y aún así se mete para adentro, Fray Leopoldo, murmurando, ¿de dónde saco yo ahora un cura? Pues el caso es que a los 5 minutos regresa Fray Leopoldo acompañado de un cura, de un tío con una sotana y con un alzacuellos. Claro, ¿de dónde había sacado un cura? Si no había curas en el convento. Bueno, este sacerdote extraño se lleva a este señor, al recién llegado, a una habitación, lo confiesa, le da buenos consejos sobre todo, y este hombre se va para casa y se va muy contento y hace las paces con su mujer. Pero claro, al día siguiente quiere regresar al convento para agradecerle a este cura el favor que le ha hecho. No ya la confesión, sino sobre todo los consejos que le ha dado, que le han venido muy bien para hacer las paces con su mujer, ¿no? Pero claro, allí le dicen que no hay curas y la descripción que él da nadie la conoce. Entonces lo último que hace este hombre es acercarse a Fray Leopoldo para preguntarle. Pero Fray Leopoldo le hace la señal de que se calle, una señal como de guárdame el secreto, ¿no? Con lo cual, imaginaos qué historia tan rara, ¿no? Fray Leopoldo, ¿qué había hecho? Había eh, hecho aparecer un cura de la nada y luego desaparecer. Pues historias como estas han pasado muchas allí en Granada. Que por cierto, él allí trabajaba en Granada de todo. Él era sobre todo limosnero, pero claro, él era un fraile limosnero. Las limosnas cuando se pedían era para el convento, era para que pudieran luego en el convento comer y arreglar cosas que se estropearan. Pero Fray Leopoldo siempre llegaba con la alforja vacía porque pedía limosna, pero luego la repartía entre los pobres. Y claro, eso a los frailes les cabreaba mucho y les regañaban, pero claro, no podía llevar nada encima sabiendo que se iba a tropezar con gente necesitada, ¿no? Allí trabajó también, pues bueno, ayudaba en la iglesia, en los actos litúrgicos. En la cocina estuvo un tiempo, pero hay que decir que aunque Fray Leopoldo tenía muchas facultades, e incluso sobrenaturales, una de ellas no era precisamente la cocina. O sea, como cocinero era lo peor, y entonces lo echaron de la cocina. Pero sí es cierto que trabajó en muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, se fue haciendo anciano. Él al principio iba por la calle caminando normal, como un hombre normal, luego tenía que ir con un bastón, luego fue con 2 bastones arrastrándose y sus superiores ya le habían dicho que era muy mayor y que podía quedarse sin problema en el convento, que no hacía falta que saliera a mendigar. Pero Fray Leopoldo decía que quería estar cerca de la gente, ¿no? Bueno, siendo ya muy anciano, estamos hablando del año 1953, él tenía 89 años y estaba un día pidiendo limosna en la Plaza de los Lobos,
Entonces sube los escalones de una casa señorial, pega en la puerta, le da limosna, cierran, y cuando está bajando la escalera nota que una mano lo empuja por la espalda y cae por la escalera. Entonces, mientras está cayendo, se gira y ve que no hay nadie arriba. O sea, él había notado el empujón, él siempre dijo que había sido seguramente alguna fuerza maligna, ¿no? Entonces, imaginaos un fraile, un hombre de 89 años que se cae por una escalera, un hombre que además ya tenía enfermedades enconadas, un hombre que había pasado durante sus periplos por Andalucía mucho frío, mucho calor, mucha hambre, que gente anticlerical le había pegado palizas, ¿no? Entonces se cae por la escalera, se rompe un montón de huesos y aquello provoca que muchas enfermedades afloren, ¿no? Entonces, bueno, se lo llevan para el hospital, que por cierto, en el hospital una enfermera se llevó un buen susto, porque un día va a llevar la comida a Fray Leopoldo estaba dormido en la cama, pero cuando la enfermera entra con la bandeja se encuentra que está dormido, pero que está levitando 2 palmos de la cama. Entonces, claro, la bandeja sale volando por los aires, la mujer pegando gritos, fue un espectáculo, ¿no? Bueno, pudieron más o menos recomponer a Fray Leopoldo a pesar de que estaba en mal estado el hombre, y ya cuando se lo llevan para el convento le dicen sus superiores: oye, Fray Leopoldo, tú tienes que obedecer, o sea, tú tienes una cuerda en la cintura que tiene 3 nudos y que representan los 3 votos que tiene que realizar un fraile. Uno de los votos es la obediencia. Y te vamos a obligar a que ya no salgas del convento porque es que vas a tropezar y te vas a matar. Bueno, finalmente queda enclaustrado allí, que por cierto, para que veáis lo humilde que era, porque él era muy conocido por la gente, él tenía mucha fama de milagrero, pero a él eso no le gustaba. Él, de hecho, cuando iba por la calle con algún compañero y alguien se acercaba y le besaba la mano y lo llamaba hombre santo, él le decía al hermano: hermano, esto va mal. En cambio, cuando alguien lo insultaba se ponía muy contento y decía: hermano, esto va bien, ¿no? A él no le gustaba que lo halagaran mucho porque se sentía. Y hay una experiencia que a mí me contó el último enfermero que tuvo Fray Leopoldo. Es algo que no está en los libros. Y yo tuve, o sea, me llevó una sorpresa cuando me lo contó porque no lo había leído en ningún lugar. Para que veáis lo humilde que era. Resulta que un día entra el enfermero a la celda donde él está. La celda, ya hablamos de un Fray Leopoldo muy anciano, y lo ve llorando. Él está sobre el escritorio llorando. Y entonces el enfermero se acerca y le pregunta: oye, Fray Leopoldo, ¿qué te pasa? Y cuando se incorpora, Fray Leopoldo le enseña un periódico, El Ideal de Granada, donde viene una foto suya y pone: Fray Leopoldo, un hombre santo. Entonces Fray Leopoldo, llorando, le dice: estoy llorando porque me tienen por lo que no soy. O sea, fijaos, si era un hombre humilde que porque habían publicado algo bueno sobre él estaba completamente destrozado, ¿no? Bueno, allí en el convento ocurre, cuando él tenía 89 años, su último gran milagro, por lo menos se gesta su último gran milagro. Resulta que hay una señora que tiene una hija con 9 años, una hija que no habla, tiene un problema en la garganta que le impide hablar. Pues el caso es que, sabiendo de la fama de milagrero de Fray Leopoldo, decide visitarlo para ver si él puede intermediar de alguna manera. Bueno, se acerca al convento, se mete con él en una habitación, le cuenta su problema. Mire usted, tengo una hija que no puede hablar, que me ha dicho los médicos que es crónico, que no va a hablar nunca, a ver si usted puede hacer algo o puede pedirle a Dios. Y Fray Leopoldo solamente dijo una frase. Dijo: la niña hablará cuando yo calle. Entonces la mujer se fue de allí muy pensando: bueno, Fray Leopoldo, 89 años, el hombre ya no está bien de la cabeza y me ha dicho cualquier chorrada. Y se va para casa. Y pasan los días, y pasan las semanas, y los meses, y pasa un año, y pasan 2 años, y pasan 3 años. Y una mañana la niña se despierta hablando. Con lo cual aquello era sorprendente. Se la lleva rápidamente al hospital, los médicos se quedan sorprendidos, no entendieron lo que estaba ocurriendo y dijeron la palabra milagro porque, hombre, una persona que tiene esa enfermedad que tenía la niña no puede hablar nunca. Pero es que si se revierte la enfermedad y se cura, imaginaos que se cura de pronto, de forma milagrosa, una persona que no ha hablado nunca no puede hablar de un día para otro. Hace falta un brutal proceso de rehabilitación. Con lo cual los médicos dijeron la palabra milagro. Y aunque habían pasado 3 años, la mujer se acordó de Fray Leopoldo. Entonces va al convento a darle las gracias por el favor concedido. Bueno, el caso es que cuando pega en el convento y pregunta por Fray Leopoldo, le dicen que Fray Leopoldo no la puede atender porque acaba de fallecer esa misma madrugada, ese 9 de febrero del año 1956. Ahí entendió la mujer la frase: la niña hablará cuando yo calle. O sea, en el momento en el que Fray Leopoldo fallece, la niña empieza a hablar. Y ese para mí es el más impresionante de los milagros, ¿no? Fijaos si la gente quería a Fray Leopoldo, que en el velatorio
estuvo repleto de gente, pero gente de todo tipo de condición social, de tendencias políticas, porque Fray Leopoldo no era un fraile, no era solo un fraile, era un hombre bueno, y era un hombre que cuando te ayudaba no te preguntaba en qué religión creías, no te preguntaba qué creencia política tenías, para nada, ¿no? Y por lo tanto a su velatorio va muchísima gente. Incluso los niños besaban el cadáver, que eso demuestra que no asustaba, ¿no? Que era una cosa, era un cadáver querido por todo el mundo, ¿no? No daba miedo para nada. Incluso ocurrió algo que yo creo que demuestra la picaresca española y que me pareció también muy gracioso. En su momento haría poca gracia, pero lo contemplamos con el prisma del paso del tiempo y es gracioso. La gente aprovechaba cuando iba a dar un beso al cadáver para acercarse con unas tijeritas pequeñas a escondidas. Le daban un beso a Fray Leopoldo y cortaban un trocito de hábito, que todavía conserva la gente trocitos de hábito como una reliquia, ¿no? Yo lo hubiera hecho también, tengo que reconocerlo, ¿no? Pero me dijeron los frailes que tuvieron esa noche que cambiarle 3 veces el hábito porque lo dejaron casi en pelotas. O sea, empezaron a recortar, recortar, recortar y lo estaban dejando desnudo, ¿no? Pero bueno, eso demuestra el cariño que le tenían, la devoción. Devoción que incluso fue demasiado extremista porque, claro, cuando lo entierran en el cementerio de San José, el cementerio municipal de Granada, tuvieron que cambiarlo de sitio porque la gente se colaba en el cementerio de madrugada para intentar sacar el cuerpo. Era una cosa ya, yo creo que bastante extrema, ¿no? Al final lo trasladan a la cripta del convento de los capuchinos, donde hoy día se puede visitar. Lo bueno es que antiguamente solo se abría una vez al mes, el día 9 de cada mes, sobre todo el 9 de febrero, que es el aniversario de su muerte, y la fila, la cola de gente daba la vuelta a toda la manzana, pero hoy día está abierto en cualquier momento, o sea, todos los días del año, tiene un horario bastante amplio. Y yo recomiendo a la gente que visite la cripta porque, a ver, yo no soy muy objetivo, pero cada vez que estoy allí me recargo. Yo siento que aquello es un lugar muy, muy especial y por lo tanto voy muchas veces, ¿no? Y allí está su cuerpo, ¿no? Yo sobre él escribí una biografía, se llama Tras las huellas de Fray Leopoldo, en ese es posiblemente uno de mis libros más íntimos, y cuento toda su historia y cuento sus milagros, porque evidentemente ha habido muchos milagros en la vida de este hombre, pero aquel que quiera conocer más, incluso si se pone en contacto conmigo a través de mi página web, josemanuelfrías.com, que aparece la parte de contacto, o en Facebook, poniendo José Manuel Frías, le puedo mandar a quien quiera el PDF del libro, porque siempre suelo hacerlo. Creo que es un libro tan personal que, bueno, lo comparto con quien quiera para que conozcan un poquito más la vida de este hombre, ¿no? Así que es un personaje que ha obrado muchos milagros que se pueden considerar religiosos, porque él era un personaje que pertenecía a la Iglesia, pero bueno, más allá de eso son acontecimientos absolutamente asombrosos. Yo le tengo muchísimo, muchísimo cariño a Fray Leopoldo, entre otras cosas, porque cuando era pequeña iba casi todos los años prácticamente, iba con mi madre y me llevaba a Granada a verlo. Wow, Claro. increíble, increíble. No lo a ver, conocía a Fray Leopoldo, pero no sabía que era tan milagrero, como se dice. Sí, sí, pues sí que lo es. Y además, eso pasa mucho. La gente lo quiere, la gente le tiene mucha devoción, pero no conocen estas historias. Y yo creo que es más bonito porque cuando ya las conoce, yo creo que cuando tienes delante o bien la tumba en el convento de los capuchinos, cuando vas al Pandeire, que está en su casa natal y que es muy bonita, se puede visitar, es muy entrañable, lo ves todo con otros ojos, porque ya conoces su historia, ¿no? Y por eso yo recomiendo, antes de visitar estos lugares, saber un poquito más de su vida y luego ir al Pandeire, que es un punto muy especial, que claro, en Alpandire está su casa natal, está la iglesia que él visitaba muy a menudo, está Villafría, que es una casa a las afueras, que ya no queda nada, quedan 4 piedras, pero era el sitio donde él trabajaba en el campo. Y luego, por supuesto, en Granada capital, visitar la cripta y muchos lugares del centro de Granada, que él iba pidiendo limosna de un sitio a otro, ¿no? Son dos escenarios que sí recomiendo que la gente visite porque son absolutamente fantásticos. Y una historia conmovedora que merece la pena de leer, desde luego. Pues sí, la verdad es que sí. Y yo creo que son las dos cuestiones así más importantes que he podido investigar. O sea, milagros religiosos he investigado muchos, pero muchos de ellos son historias, aquí sí, leyendas, ¿no? Antes os he contado la historia de la Virgen de la Tizna,
que ahí sí que estamos hablando de una cosa absolutamente asombrosa y que está demostrada demostrada en el sentido de que hay un libro manuscrito, ¿no?, que cuenta la historia, pero luego sí hay muchas pequeñas historias religiosas y todas son muy parecidas, pero son interesantes también, ¿no? No sé, por poneros un ejemplo, aquí en Málaga tenemos en un pueblecito que se llama Almáchar, un Cristo que es el Cristo de la Banda Verde. Pues él tiene un milagro muy curioso y ocurre en el siglo XVIII, cuando hay unos marineros que están faenando en mitad del mar y de pronto se presenta una tormenta repentina, ¿no? Bueno, el caso es que el barco está a punto de naufragar y aquellos marineros se pusieron a rezar a Dios. No sabemos si eran religiosos o no. Se suele decir que, claro, cuando uno está en un momento extremo, acude a cualquier cosa, ¿no? Se dice que cuando el avión está cayendo no hay ateos, todo el mundo reza, ¿no? Entonces, en este caso se pusieron a rezar y de pronto en mitad de esa tormenta, en la oscuridad, aparece una luz que va flotando en las aguas y se va acercando al barco. Y cuando se fijan bien se dan cuenta de que es un Cristo, es una talla de un Cristo que está flotando en las aguas y que se va acercando a la embarcación. Según se acerca, la tormenta va amainando, es como si ese Cristo estuviera provocando que la tormenta desapareciera. Y era un Cristo que tenía una particularidad, una banda verde anudada a la cintura. Bueno, como los marineros se habían desorientado, es el Cristo el que guía la embarcación hacia la costa. Pero cuando estos hombres se bajan del barco, descubren que el Cristo ha desaparecido, pero tienen la intuición de que ese Cristo tiene que pertenecer a alguna iglesia de alguna zona del entorno, de la Axarquía, de la comarca de la Axarquía. Y a partir de ese día van recorriendo pueblo por pueblo para intentar localizar la imagen de ese Cristo, ¿no? Bueno, de pronto llegan al Máchar, entran en la iglesia, descubren que es el Cristo de la Banda Verde, precisamente aquel que les salvó, y cuentan su historia a la gente del pueblo. Y la gente del pueblo se queda muy sorprendida, pero a la vez cuentan una historia aquellos marineros que cuadra con lo que ellos decían, ¿no? Resulta que esa noche de la tormenta, el Cristo había desaparecido del retablo, la gente pensaba que lo habían robado, y había aparecido a la mañana siguiente, pero con la túnica mojada de agua salada y con algas en los pies. O sea, se ve que ese Cristo, de alguna forma, se había desmaterializado, había aparecido en el mar, había salvado a estos hombres y luego había regresado de nuevo a su retablo, ¿no? Con lo cual, imaginaos, este Cristo a día de hoy es muy querido por la gente, es uno de los Cristos más